Mientras en La Habana, Cuba, se dan los pasos definitivos para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, aquí en Colombia, su más duro crítico, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, asegura una y otra vez que no puede haber paz con impunidad. Del proceso de paz, del plebiscito para refrendarla, de los indultos y de otros temas hablé con el expresidente. Esta es mi entrevista. Doctor Uribe, buenas tardes. ¿De dónde viene? De la Comisión Séptima del Senado, examinando el tema de la crisis de la salud. Hay un problema en muchas entidades, pero básicamente en entidades, oigan, se ven, que están bajo control del Estado, como Caprecom, como Saludcop, como la nueva EPS. ¿Cuál puede ser la razón, doctor Uribe? Uno se pregunta eso. Yo no conocía una crisis hospitalaria tan aguda como la que estamos viviendo hoy. Sí. Esto necesita administración. El gobierno ha anunciado unas decisiones en Saludcop, en Caprecom. Por favor, que no dejen acabar la nueva EPS, que la nueva EPS es una sociedad del Estado con las cajas de compensación familiar. Es un modelo social teóricamente sumamente bien concebido, que no lo dejen acabar. ¿Dónde está el despilfarro? En la mermelada, Silvia. Eso por conseguir votos parlamentarios, este gobierno ha derrochado dinero a manos rotas. Pero los gobiernos anteriores, bueno, incluyendo el suyo, los anteriores. Yo le cuento qué hizo el gobierno nuestro. Cuando se aprobó el plan de desarrollo, se aprobó una partida de 1 billón para las regiones, pero no se la repartimos a los parlamentarios. Se asignó en audiencias públicas. Las presidía el actual ministro de Salud, que era subdirector de planeación. Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias, de las personas... Doctor, pasemos al tema de la paz. ¿Qué es lo que más le preocupa de cómo se está llevando el proceso en este momento? Nosotros no entendemos que a las Fuerzas Armadas de una democracia respetable se les ponga en pie de igualdad con el terrorismo y lo llaman a ambos actores de un conflicto político. Entonces da lo mismo que se capture a un terrorista o que secuestren a un soldado de la patria. Por eso nosotros estamos proponiendo una solución judicial para las Fuerzas Armadas de Colombia que no las iguale con el terrorismo. ¿Cómo? Que por aquellos que estén presos o llegaran a estarlo, por operaciones de orden público, con un porcentaje cumplido en la condena, puedan salir. ¿Qué nos preocupa a nosotros, Silvia? La impunidad. Si el cabecilla no va a la cárcel, no solamente se genera inestabilidad en el proceso, sino que se genera mal ejemplo. ¿Por qué el gobierno no le exige el dinero a la FARC para reparar a las víctimas? Y están hablando de un fondo enorme que llaman de posconflicto. Yo veía hace poco un video de la FARC hablando de una suma enorme para lo que ellos llaman el posconflicto y hablando con rabia de todas las entidades del sector privado y de los subsectores de la economía privada. Este es un proyecto chavista de acabar con la empresa privada. La empresa privada es lo único que permite superar pobreza y construir equidad. En esto de que las FARC puedan tener una curul en el Senado, hay muchas diferencias y hay personas que están a favor y en contra. Las personas que están a favor de las curules para las FARC dicen que qué más le ponen a hacer a los guerrilleros cuando se hayan desmovilizado. Uno no puede pensar solamente en el grupo actual de la guerrilla, tiene que pensar en el futuro del país, y de ahí la gravedad de dar mal ejemplo. Sí. Si usted me dice que hay que gastar dinero en la reinserción, en educación, en orientación psicológica, en capacitación laboral, en créditos no para que compren un carro, sino para que puedan ser emprendedores, nosotros todo eso lo aceptamos. Pero yo en estos días he pensado lo siguiente: ¿permitiría a Francia que los cabecillas del Estado Islámico estuvieran en el Parlamento francés? ¿Cuál sería el riesgo de tener a los cabecillas de las FARC o algunas personas de las FARC sentadas en el Senado, doctor Uribe, para el país? Entonces, ¿qué le vas a decir a los paramilitares? ¿Y qué le vas a decir al que se robó un vehículo ser elegible? ¿Y qué le vas a decir a las nuevas generaciones? ¿Y qué le vas a decir al ELN después y al Al-Bakrin? Entonces, vamos a seguir creando condiciones
para que las personas piensen que delinquir paga. Yo creo que puede haber esos balances. Por ejemplo, yo me atreví a decir aquí en la plenaria del Senado que el tema de cárcel podía darse en una especie de colonias agrícolas, pero con condiciones penitenciarias. ¿Por qué nuestra exigencia en el tema de cárcel? No solamente por el tema jurídico, sino por el ejemplo. Viene el plebiscito y un proyecto que ha sido criticado también por ustedes. ¿Por qué no están de acuerdo? La Constitución del 91 claramente dijo, esos mecanismos de participación deben garantizar que el ciudadano vote con absoluta conciencia sobre el tema que se le consulta. Aquí no va a haber una votación reflexiva, va a haber una votación por la palabra cautivante paz, sin posibilidad de reflexionar sobre todos los capítulos. Y lo que dijo el presidente de la República ayer fue, bueno, es que prácticamente nada se puede revisar, que los colombianos no tienen sino una opción, aprobar lo que acuerden el gobierno y la FARC. Es decir, doctor Uribe, en este plebiscito, tal y como está en la reforma, la gente no votaría punto por punto, sino estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro. Y además... El gobierno le está diciendo, usted vota paz o guerra. Y no sabemos exactamente qué pequeños puntos o cuáles son las condiciones por las que estamos votando la paz. Eso es como comprando un tiquete aéreo. A ti te dan la opción de comprarlo o no comprarlo, de montarte en el avión o no montarte, y para montarte en el avión tienes que aprobar todo lo del contrato. ¿Usted quiere el tiquete para la paz o para la guerra? Si quiere el de la paz, cierre los ojos y vote sí. Trabajado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, que sin duda generará ambiente propicio. Ahora la gente está también discutiendo un poco en si se le daría indulto o no a los actuales guerrilleros llegando a un proceso de paz. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Ahora que el gobierno ha anunciado estas amnistías, estos indultos, yo espero que sea solamente para personas incursas en delito político, que no va a ser como el gobierno. Pues que el gobierno nos ha dado susto a muchos, porque dice que el narcotráfico va a ser incluido en el delito político y que el secuestro va a ser incluido en el delito político, cuando esos delitos lo que han sido en Colombia es fuente de terror. La pregunta que uno hace es, ¿cuál es la razón? Sí. ¿Quién lo negoció? ¿La institucionalidad o el hermano del presidente? ¿Y cuál sería la diferencia? El Estado de Derecho exige institucionalidad, exige que las decisiones se tomen por parte de quienes son las autoridades competentes. A mí no me parece un buen presidente para el país que estos temas se vuelvan temas de familia. Cortamente, el balance de las últimas elecciones. Hay que tener la más positiva actitud con la democracia regional y local. Empecemos nosotros apoyando a todos los alcaldes y gobernadores. En estos días a algunos comentaristas aquí en el Senado les dije, sí, para tranquilidad de ustedes yo estoy derrotado, pero para que no se queden tan tranquilos, no estoy desalentado. Bueno, doctor, gracias por concedernos esta entrevista y por regalarnos su tiempo. A usted muchas gracias y a los televidentes muchas gracias por su paciencia.